Hola, agradezco mucho a Ronnie por darme esta oportunidad para compartir mi experiencia con todos ustedes y evitar que más personas caigan en la trampa de estos seres narcisistas y así se eviten mucho sufrimiento, mucho dolor emocional y mucho caos mental. La experiencia que tuve con este personaje fue muy extraña porque él cambiaba mucho. Tenía una personalidad muy extraña, tenía mucha inteligencia, eso sí, un don de comunicación, un don de palabra, una persona muy seductora, era una persona muy carismática, muy sociable. A este personaje lo podías ver rodeado de muchas personas, le encantaba el canto, tenía habilidades artísticas, que parecía ser un ser sensible, pero toda esta faceta estaba enmascarada. Solo era pura falsedad, nada genuino, nada real. Un ser oscuro. Así es como yo lo podría describir a él. Bueno, yo tuve que viajar un tiempo muy lejos, lejos de mi país natal, con fines académicos. En eso se me ocurre contactar a un chico, porque él ya había ido antes a ese país y él me podía dar ciertos consejos y recomendaciones para mi viaje. Contacto al chico y estuvimos hablando por 3 meses. Después de eso, abruptamente me entero de que este chico había fallecido. Y eso me chocó bastante emocionalmente, porque era un chico tan joven, lleno de vitalidad, estaba volviendo mi amigo y aparte me había compartido sus sueños y aspiraciones a futuro. Entonces eso me marcó bastante, recuerdo que estuve mal, estaba llena de preguntas sin responder y se me ocurre contactar a este personaje narcisista, ya que yo sabía que ambos eran buenos amigos de años. Los había visto justos por mucho tiempo y creí que él me podía ayudar, tal vez haciéndome entender qué había pasado. Entonces contacto a este narcisista de lejos porque todavía me encontraba lejos y, y ese narcisista me da las respuestas, pero luego parece que esta situación no le había afectado en lo absoluto. Yo creí que esta persona era muy resiliente porque parecía que todo estaba bien en su mundo. No expresaba dolor, no expresaba sufrimiento por la muerte de su amigo cercano. Todo estaba bien para él. Y es más, intentó cortejarme y adularme en ese tiempo. Más adelante ya tuve que yo regresar a mi país natal y vi a este personaje narcisista otra vez. Él vio la forma de acercarse a mí a como del lugar y usó a una amiga que teníamos en común para llegar a mí. Eso lo pude ver claramente. Cuando llegó a mí y pudo conversar más de cerca conmigo, me invitaba a salidas como al cine o a otros lados. Íbamos saliendo y me di cuenta que era una persona súper afectiva, era una persona que parecía ser muy comprometida, parecía que tenía buenos principios, parecía que era una persona centrada, lleno de valores. Y más que todo lo que me trajo es su sensibilidad, inteligencia y el hecho de que sea culto, o al menos daba la apariencia de ser alguien culto. Recuerdo que las primeras conversaciones que tuvimos eran relacionadas de diversos temas. Por ejemplo, yo le decía, me gusta hablar de la naturaleza, del cosmos, de las estrellas. Y él comenzaba a decir, sí, lo sé, yo sé todo de eso. Todo lo que yo decía, de pronto él sabía. Si a mí me gustaba algo, de pronto a él le gustaba. Así era él. Y parecía que todo lo que yo decía, él conocía y tenía una experiencia sobre aquello. Hasta que luego más adelante me di cuenta de que solo era pura charlatanería, que eso estaba muy alejado de la realidad. Una persona que solo hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, pero no era real. Solo quería dar una buena impresión. Y todas las cosas que me estaba diciendo inicialmente, más adelante me enteré que era falso. ¿Cómo me enteré? A través de otras personas. Por ejemplo, yo hacía preguntas y le decía, mira, ¿qué tal esto? ¿Qué tal lo otro? Y por ejemplo, su mamá me comentaba otra cosa totalmente diferente.
haciéndome entender que lo que me había dicho el narcisista era falso. Cuando tuve la oportunidad de conocer a su madre, pude identificar que su mamá también tenía rasgos narcisistas como él. Y además el narcisista me comentaba también sobre esto, que su mamá y él tenían una muy mala relación, donde él se había sentido tratado de una forma muy fea. Pero el punto es que yo siempre intenté ayudar, siempre intenté de que él se sienta bien, pero yo estaba ya cayendo en un lazo de codependencia y eso me hacía daño a mí, me hacía muchísimo daño. El narcisista tenía formas muy variadas cuando expresaba sus expresiones faciales. Por un momento parecía estar sonriente, pero si yo me distraía y miraba a un lado diferente, luego volvía a mirarlo, sus expresiones eran tétricas, daban mucho miedo, tanto miedo que parecía que te corría como un frío en la espalda. Te recorría un frío en la espalda, sentías escalofríos. Al menos eso es lo que yo sentía, porque a veces es como si cambiara de personaje. Es como si estuviera actuando y de pronto lo pillabas cuando ya no estaba en el personaje y te llevabas una gran sorpresa al ver su rostro, su expresión, su vibra. Era como muy oscura, una vibra oscura, algo siniestra. En su mirada podía ver eso. Es más, recuerdo una vez que me invitó a su apartamento a comer. Llegué a su apartamento. Luego se me ocurre ir al baño, regreso y lo veo tendido en su cama mirando al techo, con una expresión siniestra, oscura en sus ojos, llenos de como un personaje calculador serio, mirando fijamente a un punto. Y justo en ese momento él había puesto una canción llamado Ocean Drive de Duke Dumont y aparecía la parte donde decía pretendiendo estar enamorados, una parte de la canción que dice eso. Yo cuando vi esa escena solo recuerdo que quería salir de ahí corriendo porque sentía que ese personaje me podía hacer daño por la forma en cómo miraba, tan fría. Pero en cuanto me vio sus expresiones cambiaron y se puso tierno, su voz se puso tierna, su mirada tierna, todo de él cambió. Eso me sorprendió bastante, no entendía, me descuadró totalmente, pero decidí ignorarlo. También en las primeras citas que teníamos, recuerdo que él estaba tocando el mentón de forma seductora a una amiga que teníamos en común. No quise decir nada en ese momento, pero en un momento cuando estuvimos a solas, le comenté lo que había visto y él lo negó todo. Negó todo, dijo que todo había sido mi imaginación, que era falso y todo eso. Yo lo creí. Decidí creerle, aunque dentro de mí algo estaba mal. Algo ocurría. No sabía bien qué era, pero sí. Cuando caminábamos en las calles me cogía de la mano. Parecía ser alguien protector, alguien seguro. Al menos me daba como ciertos cuidados, mucho amor y afecto. Me daba sorpresas, regalos. Me sacaba a comer a diferentes lados. Y realmente evitaba a toda costa que yo pagara mi comida, que yo pagara las cosas. Él quería pagar todo. Parecía ser alguien muy comprometido y entregado. Aparte tenía una sensibilidad increíble, al menos daba a entender eso. Solo que algunos gestos que hacía eran demasiado exagerados, que me dejaban pensando de que si era cierto o no. O tal vez diría muy actuados. Así era él. Así sucesivamente pasaron los días. Parecía ser una persona que se preocupaba por mí. Si yo le decía que me encontraba mal, él aparecía donde yo estaba con medicina, con comida, con muchas cosas. Parecía ser una persona muy atenta, muy amorosa. Y yo me sentía bien, me sentía encantada. Decía, wow, por Dios, esta persona realmente parece ser increíble. Aparte le gustaba el canto y cantaba así, pero
nunca recapitulé en que usaba eso para atraer a otras personas. Era una persona que le gustaba la atención de las otras personas, pero que sabía bien cómo llamar la atención de las personas, usar su carisma para que todo el mundo lo amara. Para él era sencillo hacer amistades, y es algo que yo admiraba de él, porque en mi caso yo no era así, era alguien súper introvertida, que paraba desapercibida, me encantaba pasar desapercibida, me encantaba estar en mi círculo cercano de amistades, con los que yo podía confiar, y no me gustaba como hablar con personas con las cuales no sentía como cierta confianza, no sé, rechazaba todo eso. Por eso es que me consideraba alguien muy selectiva. También creo que tenía ciertos rasgos de timidez y por eso es que yo decía, wow, genial, me siento genial conociendo a alguien que es súper carismático, extrovertido. Y así me sentía también yo de alguna forma especial. Que alguien como él se haya fijado en mí, decía, wow. Pero luego me fui dando cuenta de que a él le gustaba llamar la atención de las personas, y especialmente del sexo opuesto, que usaba el canto para atraer a estas personas y que había más amigas ahí en la relación, supuestamente mejores amigas, pero tenía una mejor amiga que tenía rasgos tan narcisistas como él y ambos se iban delatando poco a poco. Lo bueno de escuchar activamente a las personas es que uno se puede enterar muchas cosas. Es increíble cómo nos delatamos solos. A veces solitos vamos dando información y luego más adelante las piezas se van juntando y uno puede entender muchas cosas, puede ver el panorama más ampliamente. Me di cuenta que su mejor amiga era tan narcisista como él porque el narcisista mismo, este personaje mismo, fue delatando solito y su mejor amiga se fueron delatando solitos. Él decía que su mejor amiga le gustaba la atención de las personas, de los hombres específicamente, y que habían hombres que se iban suplicándole a esta mejor amiga porque querían estar con ella. Ella los humillaba y le gustaba eso, le gustaba este tipo de humillaciones que ella les hacía porque ella se sentía importante, se sentía querida. También mencionaba cosas como que le gustaba esto de aparentar, tener ciertas cosas. Decía que era la persona más rica de el lugar donde vivían. Y eso le atraía también al narcisista. Yo podía ver en su mirada y escuchando sus palabras que él sentía cierta atracción hasta hacia el estatus de su mejor amiga. Y yo decía dentro de mí, ¿por qué entonces él quiere estar conmigo? ¿Qué es lo que veía? Luego, más adelante, habían personas que me decían que este personaje solo era un interesado y que solo está con las personas porque quiere sacar provecho de algo. Pero yo me ponía a pensar, ¿pero qué? Si él me paga todo, no me permite pagar nada por más que yo quiero. Claro que no me sentía cómoda con el hecho de que él pagara todo, pero él era tan insistente que de pronto eso se había vuelto parte de mi normalidad. Y recuerdo bien que ese mismo día su mejor amiga llevaba un vestido bonito y justo el narcisista me ve a mí y me dice, ¿por qué no usas un vestido? Yo estaba solo con un polo cómodo y unos jeans. Lo único que quería era sentirme cómoda. De pronto ese narcisista aparece ahí diciendo ese tipo de cosas. Yo no iba a caer en ese juego. Ya conocía bien. Él podía poner a cualquier persona en competencia entre mujeres si quería. Y las que caían, caían. Pero yo simplemente no quería hacer eso. Más adelante me fui dando cuenta de que eso es lo que él quería. Algo me decía que el narcisista tenía algo con esta mejor amiga y con otras más personas porque era una persona que le encantaba la atención. Y si yo veía algo
Él decía, no, que estoy loca. Si veía que él miraba a una chica de forma extraña por mucho tiempo, él decía que yo estaba loca, que estaba mal, algo mal en mi cabeza. Y todo ese tipo de cosas yo las iba aceptando. Y si es que, por ejemplo, yo decidía regalarle algo, porque en algún momento él me había dicho que le gustaban ese tipo de cosas. Por ejemplo, le regalaba un libro sobre naturaleza o una taza personalizada con su nombre y frases románticas. Él decía que yo era muy arrogante porque solo pensaba en mí misma, que solo le regalaba cosas que a mí me gustaban. Pero no reparaba en ese momento de que él me había dicho anteriormente que a él le gustaban esas cosas. Así era. Y con esta mejor amiga que comentó que él tenía, era bien raro. De verdad, cuando yo los analizaba a los dos, me daba cuenta de que parecían dos gotas de agua. Pero en ese momento lo único que yo veía era puro carisma y sentía que eran seres empáticos. O al menos eso parecía que eran, o se esforzaban en parecer eso. Ya más adelante me di cuenta de que todo era falso, que eran buenos actores. De pronto, por momentos, se les salía ese narcisista interno que ambos tenían. Porque, por ejemplo, estábamos en una playa y estábamos en un carro. Uno de los amigos de estos narcisistas estaba conduciendo y yo estaba al costado del personaje narcisista, que en ese momento era muy enamorado. La mejor amiga narcisista estaba sentada al frente y ella de pronto dice que iba a hacer una llamada, se baja del carro y el narcisista dijo que iba detrás de su amiga en caso le atropelle un carro. Se desaparecieron por unos largos minutos, no sé cuántos, pero sí pasó tiempo. Luego regresaron. Y yo me sentía rara, yo sabía que no podía decir nada porque si decía algo, el narcisista me iba a decir que yo era una loca, que yo era una celosa. Se iba a victimizar como de costumbre. Así que yo acallaba. El narcisista me estaba como condicionando a callar mi verdad, a expresarme, a hablar, a decir lo que yo sentía. Y sentía que poco a poco me iba apagando y que todo lo que él decía, yo hacía. No sé cómo pasaba, pero era una persona muy persuasiva, o será que yo no sabía poner límites. No entiendo bien. Todo eso estaba pasando. Y de pronto llega el enamorado de esta mejor amiga. Se sienta ahí. En ese momento recuerdo que el narcisista comenzó a decir que se iba a casar conmigo. Yo ni enterada, la verdad. Obviamente tampoco quería hacerlo sentir mal, ni quería ponerlo en ridículo frente de sus amistades, así que solo sonreí de forma tímida. Y en ese momento la mejor amiga narcisista de este narcisista, que también era narcisista, agarra la mano de su enamorado que había llegado recién y comienza a decir que sí, ella se iba a casar con su enamorado también. Y yo solo recuerdo que vi al enamorado de esta chica y el enamorado tenía una personalidad parecida a la mía, es decir, parecía ser una persona un poco tímida también, parecía ser una persona noble, porque solo sonría de forma tierna, mientras yo cuando veo la mirada de la mejor amiga narcisista con el personaje narcisista, ambos estaban mirando de forma retadora como un par de psicópatas. Y algo dentro de mí dijo, no, definitivamente algo está pasando aquí. Algo está pasando aquí. Solo recuerdo que en ese momento quise salir de ahí. Era una lucha interna entre lo que yo sabía versus lo que yo quería creer. Era una adicción total a este narcisista, a sus mensajes, a sus muestras de afecto. Sentía que no iba a poder hacer mucho sin él. Quería salir de ahí, había intentado 1001 veces en salir de esa relación, pero siempre regresaba a lo mismo. De alguna forma o me sentía culpable o el narcisista encontraba la forma de
de regresar con palabras bonitas o muestras de afecto, regalos, ese tipo de cosas. Recuerdo que de tantas cosas que veía con otras mujeres, ya hasta comenzaba a perder la razón, comenzaba a tener ataques de pánico, a llorar bastante y estuve medicada con clonazepam por 4 largos meses donde literalmente no podía ni dormir. La sensación era horrible. Siempre las energías, sobre este tipo de cosas. Y yo decido estudiar más sobre la energía, sobre la espiritualidad, sobre la lucha entre la luz y la oscuridad. Y comencé a entender que estos personajes narcisistas son como literalmente marionetas de la oscuridad, que la oscuridad usa para hacer mal a otras personas. Y las personas que, digamos, se dejan vencer, entre comillas, tal vez son las personas que caen en esta oscuridad también, al igual que los narcisistas. Porque a veces por más daño que nos haga, nosotros tenemos el libre albedrío de decidir para qué camino nos vamos o qué es lo que vamos a hacer con ese dolor. Si lo usamos para crecer o si nosotros también queremos seguir infligiendo más daño a otros. Me di cuenta de eso. A medida que conversaba con el narcisista me di cuenta de que él tenía muchos, pero muchos traumas. Era una persona que había pasado muy mal, empezando primero por la relación que tenía con su madre y luego los otros traumas bien feos que le ocurrieron cuando era solo apenas un niño. Y él me contaba con dolor lo que él había vivido. Me dijo también que odiaba este mundo. Yo con pura transparencia le dije que en un inicio nunca me cayó bien como persona y que yo supe que él usaba máscaras porque yo vi eso. Él me dijo que era cierto, ni siquiera lo negó. Me dijo que sí, que es cierto, que él usaba máscaras, pero que las usaba porque era como un método de supervivencia en esta sociedad, que esta sociedad lo obligaba a usar máscaras. Por momentos, él entraba en crisis y me decía que me odiaba, que me odiaba, que me odiaba. Y yo decía, ¿pero por qué? Una vez me dijo, es que tú tienes tanta luz. También me dijo, tú eres mi luz. Comenzó a decirme que él se aferraba a dientes y uñas a mí porque yo era su luz, cosa que no entendía. Por un momento, supuestamente creí que tendría que ser algo romántico porque lo estaba diciendo de una forma entre comillas romántica. Pero más adelante entendí ese mensaje y fue escalofriante. Él decía que se aferraba a mí porque yo era su luz. Entonces yo estaba sorprendida y muy confundida, especialmente por esas palabras que él usaba. También recuerdo que en algún momento él me dijo que yo no había hecho nada, no tenía que mover ni un dedo para tener tanta luz. Y yo no entendía a qué se refería. No sé si él estaba alucinando o si él estaba en un trance cada vez que me decía esas cosas. Pero por más que yo trataba de entender en ese momento, simplemente no entendía nada. Estaba en shock y tratando de encontrar respuestas, pero súper confundida. Este personaje, recuerdo que veía siempre la forma de generar caos en mi vida. Y claro, yo estaba en toda mi responsabilidad de decidir si seguir ahí o no. Sabía que era responsable de muchas cosas, pero no contaba con la fuerza ni tampoco el conocimiento para zafarme de esa relación. Me hacía tanto daño mental, físicamente,
emocionalmente. Físicamente digo porque de lo emocional se iba a lo físico. El insomnio me había dejado secuelas físicas. Mi presión arterial había subido. Había yo bajado mucho de peso. Me veía demacrada. Me veía mal. Y me daba cuenta que cada vez que pasaba más tiempo con este personaje narcisista, más bajaba de peso, más me deterioraba. Era algo extraño, era como que si me estuvieran succionando energía, algo así. En ese momento no sabía lo que pasaba, solo sabía que quería salir de ahí. Yo lloraba a mares y solo rogaba que pudiera yo salir de esa relación, ya que sentía que yo estaba volviéndome loca. Hubo un momento en donde literalmente yo me arrodillo en el suelo y le suplico que por favor me diga la verdad, porque yo ya sentía que ella estaba volviéndome loca, con sus cambios de argumentos, que me decía una cosa, luego otra, que me cambiaba mi realidad, sentía que hasta yo iba cambiando la percepción que tenía de mí misma y literalmente me iba viendo a mí misma como un monstruo, indeseable. A veces sentía que él tanteaba y quería ver hasta dónde podía llegar conmigo, pero el punto es que yo tengo un carácter muy fuerte y no permitía que él me tocara ni un solo dedo, ni un solo pelo, ni absolutamente nada, si era de forma agresiva. Él intentaba inicialmente con palmadas en las nalgas, trataba de tirar como ciertos manotazos y yo le ponía un pare porque no me agradaba. Incluso a veces intentaba de forma sutil como tocarme como ciertas partes del cuerpo un poco agresivas y yo rechazaba totalmente eso y el problema de mí es que yo era súper determinada, tanto así que a él lo asustaba y él incluso comenzó a decir que él tenía miedo de mí misma por mi carácter, porque siempre yo decía lo que yo sentía, no tenía miedo de decirle firmemente lo que yo creía de él mismo, de lo que yo sentía y que yo no estaba dispuesta a recibir ningún maltrato físico ni cualquier tema. El problema es que yo era tan determinada y así que a veces este personaje me llevaba a mi límite. Por ejemplo, una vez él y yo salíamos de un restaurante y en ese momento yo no contaba así con, digamos, el conocimiento que sé ahora sobre la existencia de estos personajes, las tácticas de manipulación, la devaluación que te hacen, todo ese tipo de cosas. Porque si hubiera sabido no hubiera permitido eso tampoco y hubiera puesto mi pare. Sin embargo, él sabía cuál era mi debilidad. Tal vez no podía hacerme daño físicamente u otras formas, pero sí tal vez mentalmente y emocionalmente. Y comenzó, recuerdo que saliendo del restaurante a humillarme. Comenzó a decirme que yo era como una niña pequeña, que era una inmadura, que no merecía nada. Comenzó a decir eso en plena calle. Yo le dije que por favor se parara, que deje de decir esas cosas, que no lo diga, que me deje en paz. Intenté escapar, pero él me perseguía. Intenté llamar un taxi por la aplicación de Uber y no me funcionaba la aplicación. Levanté la mano para tomar un taxi de la calle y él dijo, no, es peligroso, yo estoy contigo, no te vas a ir a ningún lado. Y continuó con la humillación. En ese momento recuerdo que solo levanté la mano como no sé qué pasó dentro de mí. Creo que fue la ira, no sé qué pasó. Solo sé que levanté la mano y este personaje cayó en el suelo. Ahí es donde yo aproveché en correr y cuando veo estaba él sangrando un poco. No sé cómo tuve tanta fuerza para derribar a este personaje y también supe en ese momento
de que sí, algo de mí estaba cambiando, me estaba volviendo más agresiva. Creo que el carácter era tan fuerte que no permitía ciertas cosas y estaba tan determinada en eso que ya yo estaba cambiando, ya me desconocía, no sabía por qué estaba haciendo ese tipo de cosas. Eso estaba mal, eso lo sabía, pero estaba yo realmente ya como en otro nivel, donde yo ya estaba ejerciendo fuerza física, ya me estaba volviendo agresiva y el personaje se victimizaba. Claro que iba a usar eso en mi contra. Estaba muy segura de que iba a usar eso en mi contra. Recuerdo que yo no me importó nada, salí de ahí, me fui a mi casa y él luego apareció después de 2 horas, unas horas, tirándome chocolates en mi balcón, diciéndome que todo está bien, que ya me olvidara de lo que pasó, que todo está bien. Obviamente yo estaba en un mar de lágrimas. Quería yo salir de ahí, pero no podía, y en cuanto vi los chocolates, lo vi a él hablándome, caí otra vez. Y eso era siempre repetitivo. Él tenía la costumbre de irse por unas semanas, luego regresar como si nada hubiera pasado, y él siempre esperaba que yo esté ahí esperándole. Y las peleas eran frecuentemente porque yo descubría algo. Por ejemplo, me gusta escuchar a las personas bien y recordar detalles. Si yo recordaba algún detalle que no era coherente con lo que en algún momento no había dicho inicialmente, yo le decía, mira, creo que está pasando esto, ¿me podrías explicar por qué antes me dijiste eso y ahora esto? Sí, quiero saber. Pero no lo decía de forma retadora, sino porque realmente me interesaba saber, ya que yo realmente quería que todo sea desde la transparencia, en una relación transparente y saludable. Entonces yo le hacía este tipo de preguntas. Pero tú me dijiste que era esto porque ahora me cambias de argumento. O porque ahora me cambias de versión. Y él decía, sí, pero ya hablamos de eso. ¿Por qué tocas ese tema otra vez? Si ya te dije que ya está. O sea, lo único que haces es repetir esto. Siempre ves todo lo malo que yo hago y nunca ves lo bueno que yo hago. Me decía cosas como, yo siempre me esfuerzo en esta relación, yo hago mucho por ti, yo me desvivo por la relación y mira lo que tú haces, tú solo me dices estas cosas, me haces sentir mal. Él siempre se victimizaba, siempre, siempre decía que yo estaba mal. Incluso comenzó a decir que yo le estaba dejando a él secuelas psicológicas. Comenzó a decirme, no sabes todo el dolor que me has hecho pasar, me decía esas cosas. Me decía como, tú me dejas secuelas psicológicas graves. Yo recuerdo bien todas las palabras que tú usabas porque tú usas malas palabras y palabras muy dolorosas. Ese tipo de cosas me decía. Y yo comencé a recapitular en que sí, era probable que sí. Porque el tema es que ya me estaba dando cuenta de que estábamos perdiendo el respeto mutuo entre ambos y yo ya estaba llegando a mis límites. Pero nunca me había pasado eso. Generalmente para que llegue a mi límite debe de pasar mucho. Y creo que eso le sorprendió a este personaje narcisista porque no sabía que yo era como que súper determinada o con cosas y que tenía un fuerte carácter. Entonces ahí fue donde el narcisista me decía que se comenzaba a victimizar, pero obviamente también era parte de su manipulación. Comenzaba a decir que yo estaba mal, que yo era súper celosa, que era súper tóxica y ese tipo de cosas. Ya más adelante yo, al sentir que me estaba volviendo loca, solo cogí su celular, quise ver las cosas de forma más simple, dije, bien, si eso está pasando, ¿por qué simplemente no cojo su celular y veo que hay ahí? Seguro hay algo. Y efectivamente sí encontré muchos mensajes con chicas que tenían poca ropa en sus fotos de perfiles, en Facebook, en Instagram, chicas semidesnudas, todo ese tipo de cosas, conversaciones. Pude ver y le encaré
le dije muy seriamente lo que había visto y este personaje comenzó a decir cosas como que comenzó a llorar. Solo recuerdo que comenzó a llorar y comenzó a decir como que él sí usaba máscaras, pero era porque la sociedad lo había como forjado a que haga eso. Comenzó a victimizarse. Yo le dije, sí, pero ¿qué tiene que ver eso con esto, lo que acabo de ver? Y él comenzó a decir que lo había hecho porque le faltaba afecto materno. Entonces yo estaba súper seria porque hice eso, porque es que se está victimizando ahora. Pero luego él comenzó a llorar y solo sentí como eso de abrazarlo, o sea, quise abrazarlo y decirle ya todo está bien, todo va a estar bien, porque cada vez que yo encontraba algo, él siempre se victimizaba, siempre quería hacerse la víctima para que yo vaya detrás y lo abrace y diga que todo va a estar bien y que me olvide de lo que había visto. Pero por momentos él parece que se sorprendía con mi carácter y a veces él sabía que no podía manipularme en cierta forma cuando yo recordaba cosas. Y si es que yo recordaba mucho y sacaba mis propias conclusiones y deducía ya de todo en sí general, de toda la situación y las palabras que él usaba, y le hacía saber eso, es como que él entraba en un trance y lo único que le quedaba era bloquearme de todos lados. Y eso lo hacía, me bloqueaba de todos lados. Después de hacerse la víctima y de decir que yo solo estaba siendo celosa y estaba ya inventando cosas, me bloqueaba de WhatsApp, del Instagram, de todos los canales de comunicación que teníamos. Y ahí es donde yo entraba en crisis, lloraba mucho, no sabía qué hacer, me desesperaba tanto que recuerdo que me tiraba al suelo con un mar de lágrimas tratando de buscar otras opciones para solucionar esto porque yo sentía que era mi culpa. Yo sentía que todo eso era mi culpa. Yo estaba súper mal, tanto así que hasta quería buscar otros celulares para contactarlo porque me había bloqueado mi número. De verdad, era una sensación horrible y eso se repetía casi siempre. Siempre jugaba él a eso de que si yo me daba cuenta de algo, él de pronto eh, veía la forma de hacerse la víctima y de bloquearme de todos lados, de desaparecerse 3 semanas o generalmente 3 semanas. Y de hecho es curioso porque casi siempre se desaparecía ese tiempo y luego volvía y así sucesivamente volvía el ciclo, el ciclo y el ciclo. Recuerdo que una vez en una de esas desapariciones que él hizo había un amigo que se me declaró y, y yo me di la oportunidad de conocer a más personas, de salir. Entonces luego cuando regresó este narcisista le tuve que contar lo que había pasado en su ausencia, que me habían robado un beso, que todo eso porque quería que prevalezca la transparencia. O sea, yo me sentía culpable el hecho de ocultarle algo que pasó cuando no estábamos juntos. No sé si es porque había sido condicionada, no sé, pero sentía que debía decirlo porque si no de otra forma me sentía culpable. Le conté todo y solo recuerdo que él entró en una crisis que comenzó a decir que cómo es posible que haya hecho eso. Me comenzó a insinuar como si yo fuera una perra. Comenzó a decir ese tipo de cosas como ¿por qué haces esto? Es que tú no me amas, que supuestamente él había estado solamente pensando en volver a hablarme y no había tenido ninguna interacción con nadie más. Pero luego él solito se fue delatando y es como digo, cuando uno realmente escucha a las personas, solitos nos delatamos todos. Sí, puede ser basado también en las mismas palabras que la persona usa por todo lo que le ha pasado, porque este personaje me decía que él se iba a veces, o sea, hubo un tiempo donde me dijo que en una ruptura que tuvimos, él se fue y ahí conoció a una chica que decía que era la hija de alguien importante del lugar donde vivía, que tenía dinero y parece que le gustaba eso, le gustaba rodearse de personas de alta clase social. Entonces él comenzaba
a decirme solito todas esas cosas. Yo, ok, entiendo. Y me daba cuenta de que él siempre veía la forma de hacer eso. O sea, me di cuenta de que era una persona oportunista, que buscaba siempre fuera la mejor opción. Y ya fui entendiendo más adelante todo eso. Él solito se delataba. Entonces recuerdo que después de todo lo que pasó, yo consideré mejor la idea de contratar a una terapista, una psicóloga, para que nos viera, tanto en la relación de pareja como también para que lo viera él personalmente, porque yo estaba preocupada por él. Él también había perdido a su padre en la pandemia y yo sabía que eso le había dejado inestable. Entonces, lo que yo hago es contactar a un profesional. Pagué por la terapia porque realmente estaba interesada en que él esté bien. Pero luego lo que sucede es que al inicio todo estaba bien, pero después me di cuenta de que el personaje narcisista usaba todo en contra de mí. Todo lo que había pasado en contra de mí y él se hacía la víctima frente a la psicóloga. Y al final recuerdo que ni siquiera la psicóloga pudo saber que él era un narcisista porque la psicóloga parecía encantada con el narcisista. Le dijo, admiro mucho el hecho de que seas muy comprometido, que seas así. Y veía que el narcisista le hacía caritas medias raras a la psicóloga, como medio seductoras, con unos ojos extraños. Y la psicóloga al final me dijo a mí que no estaba mal ser tan insegura. Yo obviamente tuve tanto coraje que comencé a llorar porque sentía que no me entendían, incluso viendo a un supuestamente profesional de la salud. Tampoco, o sea, yo sentí que ella estaba súper encantada con este narcisista para que haya hecho esos comentarios. Y justo recuerdo que ese mismo día, después ya de la última terapia, el narcisista decide terminar la relación. Justo ese día, el último día de la terapia. Y yo era un mar de lágrimas, tanto así que ni siquiera podía hablar. Y eso le daba cierta satisfacción al narcisista. Podía ver como una cierta sonrisa enmascarada en su rostro. Él comentó también cosas como, a la psicóloga incluso le dijo cosas como, ella no va a lograr nada. No, ella todo lo que dice no lo va a hacer, vas a ver. O sí, comenzó como a menospreciarme, a subestimarme. Comenzaba a tratarme así ese tipo de cosas. Y mi mente solo pasaba que ya este iba a ser el fin total. No estaba dispuesta a soportar más. Y él me decía cosas como, me tengo que alejar de ti porque quiero sanar mentalmente y emocionalmente. Y yo le decía que no, que por favor, que sigamos. Yo ya me estaba humillando. Le decía que yo siempre iba a estar para él, que era horrible, o sea, llegué a un punto hasta humillarme de formas brutales, porque realmente sentía que algo me aferraba a él. Por más que yo quería correr, algo me aferraba a él y no sabía cómo romper eso. Este narcisista comenzaba, incluso recuerdo que también a lo largo de la relación usar como un tipo de manipulación extraña, que ni siquiera sé si fue manipulación, pero aparte de que este narcisista se golpeaba la cabeza, solo se lastimaba y lloraba y yo trataba de detenerlo. Aparte de eso, recuerdo que una vez fuimos de viaje a un lugar muy alejado, muy bonito también lleno de naturaleza y nos hospedamos en un hotel. Cuando llegamos al hotel, hubo un momento donde me pareció ver que él estaba antes de eso de camino al hotel como viendo a una chica. Y yo cuando veo a la chica, de verdad la chica estaba súper bonita,
con un vestido muy bonito que le quedaba súper bien con la forma de cuerpo que tenía. Yo estaba, wow, qué lindo, claro que sí, súper bonito. Pero la forma en cómo el narcisista miraba eso era como, entre comillas, trataba de que sea de forma tal vez no tan notoria, pero yo sabía que él estaba mirando y él trataba de pretender que no, pero era por mucho tiempo. Entonces, eso sí como que me dolió y como soy súper expresiva, en mi rostro se vio cierta incomodidad. Ahí fue donde el narcisista me dice, ¿pero qué te sucede? Y yo le digo, nada. Y luego, ¿qué te sucede? Y yo le decía, nada, nada, todo está bien. Porque en ese momento no quería comentarle ya que estábamos en la calle, yo prefería que todo esté tranquilo, no quería hacerme problemas. Pero al final él le da como un ataque de ira de la nada y justo ya íbamos de regreso al hotel, como mencionaba anteriormente. Ahí fue donde él se pone raro y su voz se hace más gruesa. Y yo no entendía por qué es que su voz se hace más gruesa. Él comienza a decir, por ejemplo, digamos que su primer nombre es X y su segundo nombre es Y. Él comenzó a decir, mira lo que me has hecho hacer. Ahora X está muerto, ahora mataste a X y ahora Y tiene el poder. Y él me hacía ver como que si X era alguien que quería hacer el bien y Y como si quería hacer el mal o algo así. Era una cosa súper rara y él comenzó a decir, ahora Y tiene el poder y yo estaba asustada, quería salir corriendo de ahí porque no sabía si iba a estar viva al día siguiente, ya que su voz era gruesa, hacía como risas macabras y recuerdo que comencé a llorar y quería agarrar mis cosas, mi mochila, todas mis cosas y salir de ahí, pero él no me permitió. Dijo, ¿a dónde te vas a ir? Es peligroso. O sea, me daba cuenta de que él siempre usaba esto de que supuestamente quería cuidarme y protegerme y esa era una excusa para que yo no me alejara de él cuando yo quería escapar, literalmente. Entonces, ahí fue donde él me agarra por detrás y como que como que me abraza fuerte, como que me da un abrazo fuerte por detrás, pero brusco. Y yo estaba súper asustada, felizmente que no hizo nada más. Después de unos segundos escuché sus ronquidos y supe que él estaba durmiendo. Al día siguiente le pregunto qué pasó y él me dijo que no se acordaba de nada. Le dije que él estaba hablando con una voz gruesa, que comenzó a decirme todas esas cosas que me dijo, como si fuera otra persona, todo eso, y él dijo que no se acordaba de nada. Otra vez volvieron las peleas y él siempre con esa excusa de que tienes que volver a mí, tienes que venir a mí, estoy preocupado por ti, qué tal si algo malo te pasa, pero siempre usaba eso para que yo volviera hacia él. O sea, siempre jugaba con ese tipo de digamos, palabra o manipulación que él usaba. Así era él. Eh, Justo también como yo comenté, él había perdido a su padre en la pandemia. Y él me dijo que cuando perdió a su padre, dice que comenzó a ver a demonios, que comenzó a ver como escuchó, también comenzó a escuchar voces. Y es donde él comenzó a ir al psiquiatra porque ya estaba en otro nivel donde ya veía cosas y él me decía que él estaba asustado. Me decía, él me explicaba que había como un disque ser oscuro que quería como apoderarse de él o algo así, cosa que me pareció súper rara. Yo trataba de escucharlo, de entenderlo más que todo y se me ocurrió darle cuarzos, se me ocurrió darle como un tipo de tal vez herramientas como mantras para su sanación, música de alta frecuencia, porque a mí me encantan esas cosas. Entonces yo lo que quería era sanarlo, porque él parecía como ciertamente algo asustado por lo que experimentaba. No sabía por qué escuchaba cosas y veía cosas. Me decía que veía demonios. Yo le decía cómo eran, me decía que eran como gárgolas. Y, y eso a mí obviamente me dejó
horrible, me dejó mal. O sea, yo sentía como una sensación horrible dentro de mí. Y peor aún cuando, por ejemplo, de la nada él me decía que me odiaba, que me odiaba, que me odiaba. Y comenzaba a decirme que quería terminar su existencia en este mundo y que todo era parte por mi culpa porque yo lo retaba a él o algo así. No entendía, solo recuerdo que de tanto sufrimiento que yo sentía, yo comenzaba como a ver las cosas de otro punto más positivo. Digamos, si él me quería hacer sentir mal o decía algún comentario que posiblemente a mí me podía hacer llorar. Yo decía, pero mira qué bonito está el día, voy a salir a la naturaleza, voy a comer algo rico, voy a pasear por allí. Él me decía algo y yo como que sonreía, me reía y hacía comentarios sarcásticos y trataba de ver las formas de otra forma más positiva. Parece que a él le daba cólera porque luego él entraba en una crisis, como que si no soportaba que yo supiera cómo abordar todo eso. Le daba como una crisis y se ponía raro. Y es donde él entraba a su crisis y yo trataba de tranquilizarlo. Pero siempre era lo mismo. Siempre era lo mismo. Él comenzaba a decir como una vez sí recuerdo que comenzó él a decir que, que yo debía escapar de él, que yo debía escapar de él lo más antes posible porque él me comenzó a decir que todo lo que me había mostrado era falso. Me dijo que nunca se había sentido tan feliz como conmigo, cosa que también puede ser manipulación, pero me dijo que podía él sacar su niño interior cuando estaba conmigo, podía ser quien es, porque la sociedad y la humanidad dice que él odiaba a toda la sociedad y la humanidad, me comenzó a decir eso. Pero conmigo dice que se podía sentir supuestamente como más tranquilo, como si podía sacar a su niño interior y ser el mismo, reír y jugar. Y me decía que debía escapar de él, porque todo lo que él me había mostrado ser era falso, que ese ser que me mostró ser no existía, que él no era real. Y yo terca le decía, pero que yo estaba para él, yo seguía en el papel de salvadora, que quería salvarlo, que yo estaba para él, incluso aunque ya me estaba degradando mental, físicamente, emocionalmente, en todos los niveles, yo estaba ahí. Y recuerdo que, bueno, tuve la oportunidad de ir a visitarlo al lugar donde él vivía, porque él vivía en un lugar muy lejos al que yo vivía. Y me enteré de que su familia estaba metida en brujería y esas cosas. Él intentó convencer a mi círculo cercano de que yo era una arrogante, una celosa. De todas las formas posibles intentó, pero no pudo porque el hecho de que yo haya sido muy selectiva con las personas con las que yo frecuentaba, o sea, mi círculo cercano, hizo que se haya formado como un lazo porque éramos personas con las cuales podíamos compartir muchas cosas sin tener que sentirnos juzgados. Y por eso es que nos conocíamos tan bien que esos lazos el narcisista no pudo romper. Y creo que él odiaba eso, odiaba que yo tenga personas que me respalden, que estén conmigo, cosa que él no pudo romper. O sea, para él fue difícil. Sin embargo, él sí pudo conseguir a sus monos voladores que eran sus familiares. A ellos sí pudo convencerlos de que yo era de una forma o de otra. De todas maneras, sabía yo bien cómo era el vínculo entre él y su madre y sabía que ambos compartían ciertos rasgos muy parecidos. Entonces, de alguna forma, cuando me enteré que había practicado brujería en su entorno, obviamente para mí fue una alerta roja, pero no sabía si creer o no. Ok, no sabía si creer en estas cosas o no. Yo estaba metida en la meditación, en averiguar más de la energía, de el crecimiento personal y todas esas cosas porque eso me motivaba. Obviamente lo otro no. Entonces yo lo que hice en ese momento es simplemente ignorar todo
todo eso de que él estaba metido en brujería y todo eso, con su familia y continuar con mi vida normal. Este personaje ya como que me descartó totalmente y ahí fue donde se le cayó la máscara y simplemente me hizo entender que yo había sido usada. Comenzó a portarse de una forma rara, como la forma rara en cómo me descartó la tengo todavía muy presente porque primero me dijo como: te estoy protegiendo, por favor, aléjate de mí. Me dijo eso, te estoy protegiendo, y eso lo tengo bien marcado en mi cabeza. Me dijo: te estoy protegiendo, aléjate de mí, ya me voy, este es el final. Tú te mereces a alguien mejor, me dijo. Y después de eso pasó un momento y me dijo: mi mente se puso en blanco. Me dijo esas palabras, que su mente se había puesto en blanco. Y después de eso me comenzó a actuar como si fuera otra persona. Y me dijo que yo nunca le importé, que no le importa en absoluto, no le importa nada de mí, ni cómo esté, ni nada, y que ese es el final y que se aburrió y que ya no lo busque más. Era como dos personas en un mismo cuerpo, súper extraño, y era como que si él batallaba con otro ser, no lo sé, y más con todas las cosas que me había dicho anteriormente. Yo estaba súper confundida, obviamente un mar de lágrimas, lo dejé ir y ahí terminó. Después yo comencé a averiguar más sobre los chakras, la espiritualidad y todo ese mundo, y entendí ahí, pues, de acuerdo a mi investigación, porque eso puede variar, pero de acuerdo a lo que yo investigué, dicen que los narcisistas, o el narcisismo en sí, es como un espectro que va desde leve a psicópata y integrado. Entonces se dice que si uno ve a los chakras de estos narcisistas, ellos tienen fracturado el chakra del corazón, por eso es que no sienten empatía, por eso que no conectan más con las personas y están más ligados al servicio propio que al servicio de los demás. También en su chakra del corazón estos personajes se forma como un vórtice que lo que hace es absorber la energía de todas las personas cercanas que se acerquen a él. Por eso es que ellos desgastan, te chupan energía, te roban energía, son como vampiros energéticos constantes, constantemente chupando energía, robando energía de otras personas. Y por esto es que como tienen los chakras invertidos, estos personajes son más propensos a tener como posesiones demoníacas. Entonces yo no sé si a este personaje le pasó esto de la posesión demoníaca y todo eso, pero la forma en cómo me hablaba al final y todo lo que me dejó pensando tanto. Yo estaba en el papel de la salvadora, que estaba con una fuerte codependencia, como un lazo que no podía romper. Al final me libré de eso y lo dejé ir. O sea, obviamente cuando cuento esto digo, wow, es una locura, es como escalofríos, pero lo dejé ir después, terminó todo y todavía tengo los mensajes que recibí de este personaje, que fueron más que todo como: si tú no estás conmigo, no te quiero ver feliz con nadie más, que tú eres solamente mía y que si tú no quieres volver conmigo, voy a ver todas las formas para que tú estés mal, con todos los recursos que tengo a mi disposición. Esos mensajes yo recibí de este personaje, de alguna forma recibí esos mensajes. Después de eso recuerdo que no me importó, yo seguí con mi vida y él trató de contactarme por correo. Yo creí que no iba nunca a contactar por correo, pero sí lo hizo, y ahí es donde yo le dije que no quería saber más de él y él me responde que cómo es posible que haya sido tan fácil para mí desvincularme de él. Eso significa que yo nunca lo amé. Sabía otra vez que eso era una manipulación, así que simplemente lo bloqueé y lo dejé ahí. Este personaje tenía siempre ese interés de estar leyéndome a mí mi futuro con diferentes temas de predicción y estar metido con su familia en temas oscuros, la verdad tan oscuros que yo no sé si habrá sido coincidencia, pero
después de la ruptura, cuando ya lo bloqueé definitivamente de todos lados, yo empecé a sentirme mal. Recuerdo que comencé a tener dolores en la espalda, comencé a sentirme súper mal, dolor de cabeza horrible, me llevaron al doctor, el doctor no sabía lo que tenía. Entonces ahí es donde yo quiero ver otras formas tal vez alternativas, ¿no? Como él estaba metido en esas cosas, yo dije, bueno, ¿por qué no ver otras, tal vez otros mensajes? Si bien es cierto, yo era consciente de la energía, tal vez a mi forma con chakras, con meditación, visualizaciones, con las leyes universales, tenía cierto conocimiento de eso, pero quería ver tal vez qué me podían decir. Y sí, o sea, mostraron, o sea, lo increíble es que apareció absolutamente todo, todo lo que había vivido ahí. Y apareció que justamente él se había juntado con su familia, que estaba incluida ahí su mamá y obviamente sus otras familiares, que yo sí llegué a conocer y supe que ellos sí efectivamente están metidos en este tema de ocultismo, brujería y esas cosas. Entonces, que ellos querían como desearme hasta la muerte y esas cosas. Y que estaban haciendo un montón de cochinadas en ese mundo, digamos, del bajo astral, porque esos sí son bajo astrales. O sea, literalmente tiene que ver con seres de muy baja vibración. Eso. Entonces, obviamente yo cuando me enteré de eso dije, por Dios, no, tengo que repeler toda esa energía. Y me enfoqué en mi sanación, me enfoqué en salir adelante y no iba a dejar que esas cosas me afecten. O sea, yo sé que puede ser como una fantasía, pero yo sí estaba viviendo ciertas cosas aquí en la realidad, especialmente con mi salud física. Entonces yo decidí cortar todo, no me importó. Igual por ley universal, lo que uno da va a regresar. No hay forma de que nadie se escape de eso, es una ley universal. Entonces yo dije, genial, entonces yo tengo que seguir adelante, tengo que seguir luchando. O sea, ya pude levantarme después de todo el daño emocional, mental y hasta físico que me generó esta situación, yo puedo seguir adelante. Y no dejé que eso me nublara la razón, que bajara mi motivación de seguir. No dejé. Yo seguí enfocada con mi amor propio, siendo paciente conmigo misma, sanándome a mí. Tuve que aprender también de alineación de chakras, de reiki, de cosas que realmente me motivaran. Yo creo que todos tenemos por ahí algo que nos motiva, que nos inspira. Y más que todo, cultivar ese amor propio y esa paciencia, ese autoconocimiento también para saber qué es lo que nos hace bien a nosotros y saber cómo abordar las situaciones con compasión, con amor propio, con calma, serenidad. Entonces, eso es lo que yo fui aprendiendo. Todo eso, fui aprendiendo el poder de las palabras y muchas cosas que me motivaron a realmente cortar con esto. Entonces, ahí es donde yo realmente me di cuenta de que quizás sea cierto esto de que estos personajes narcisistas o psicópatas integrados son como marionetas de la oscuridad, porque a medida que yo iba escuchando a este personaje cuando hablaba, me daba a entender que él luchaba internamente con algo que lo arrastraba hacia la oscuridad, como que él quería hacer las cosas bien, pero algo lo arrastraba hacia allá. Y creo que es por los traumas que tuvo que él simplemente dio paso a esa oscuridad, a que esa oscuridad entrara en sí mismo y como que lo poseyera. Eso es lo que él me dio a entender y no sé si fue parte de su manipulación, pero las cosas que yo he visto cuando a él lo veía en sus crisis realmente son espeluznantes y me quedé con eso. O sea, yo obviamente lo único que le dije es que por favor conecte con la luz, conecte con Dios, conecte con la divinidad. Le dije cosas así. Yo obviamente no es que tenga el conocimiento de todo el mundo, yo sigo aprendiendo, sigo cultivando mis conocimientos, pero la forma en como yo me pongo a pensar, ¿no? Alguien que realmente quiere acabarte a todos los niveles, hasta con la vida, a través de incluso de estas cosas medias oscuras, yo digo, ¿qué nivel es ese? O sea, ¿qué rayos? Yo súper sorprendida, pero supe que pude romper con ese lazo que me unía a este personaje. Rompí y seguí adelante. Seguí adelante, no dejé en ningún momento que eso
me amedrentara, que me intimidara, no dejé. Yo seguí adelante con más firmeza, con más determinación. Yo sabía que este proceso de sanación tomaba tiempo, pero fui paciente conmigo misma por amor propio. Así que, claro que sí se puede todo. Conectar con uno mismo y siempre encontrar esa fortaleza interna que todos tenemos para no dejar que estas situaciones, o entre comillas, estas marionetas de la oscuridad, como también se les conoce, que interfieran con uno mismo y con el crecimiento personal, con la expansión. Que todos podemos ser felices. Creo que la clave en mi sanación más que todo ha sido el amor propio. Eso fue lo que me ha reconfortado bastante y me ha dado mucha claridad mental. Muchas gracias. Eres mi muñeca y voy a darte cuerda, me decías entre sábanas. Eres mi